Bien, el día de hoy vamos a hablar del uso de mayúsculas y minúsculas, ¿ok? En el español, obviamente. Sabemos que es la escritura más habitual que se realizan generalmente en minúscula, ¿no? Pero en muchos contextos, como la pausa después de un punto o bien la primera letra de un nombre propio, se escriben siempre con letra mayúscula. Y en algunas ocasiones, una palabra, una frase o un texto aparecen escritos concretamente o completamente en mayúsculas. Por ejemplo, como ONG o está prohibido fumar, ¿no? Que están en carteles de oficinas o restaurantes, en muchos casos. En esta lección del día de hoy vamos a poder aprender eh, un poco más de cómo se estructura o se usa lo que es la mayúscula y la minúscula. Y antes de explicar los usos de las letras mayúsculas, es importante que tengan en cuenta que en algunas cuestiones generales relativas del empleo en este tipo de letra, en primer lugar, al igual que las letras minúsculas, las letras mayúsculas también se van a acentuar, siendo y siguiendo lo establecido por las reglas de acentuación. Por ejemplo, anima es una palabra que cuando se escribe en letras minúsculas se acentúa, porque sabemos que es esdrújula. Entonces, cuando escribimos la misma palabra con letra mayúscula, anima, debemos escribirla con tilde en la letra inicial. Pero sin embargo, por otro lado, las siglas, que son palabras que se escriben siempre en mayúscula y nunca llevan tilde, como por ejemplo, como por ejemplo, CIA, ¿no? Que es una palabra en inglés que en español sería Agencia Central de Inteligencia, no se podría acentuar, ¿no? Ahora, otro dato de interés en relación al uso de la letra mayúscula inicial es el hecho de que las letras I y J, cuando se escriben de forma mayúscula, no llevan el punto como en las sílabas India o José. ¿Ok? Para eso, es bueno recordar que las letras mayúsculas siempre se van a usar cuando los nombres y apellidos de una persona se encuentren en un texto, al principio de una cita o después de dos puntos, al principio de una carta o después de dos puntos, nombres propios de instituciones, nombres propios de cosas, nombres de países también. ¿Cuándo no se usa mayúscula, profesor? Cuando hay nombres de cargos públicos, por ejemplo, el rey, el ministro, el presidente de gobierno. Las nacionalidades, somos españolas, somos peruanos. Los nombres genéricos de monumentos, como la catedral, el palacio. O nombres genéricos geográficos, como el mar, la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el uso de las mayúsculas se establecen también por la acentuación. Ahora, hablando un poco más, según los signos de puntuación, a través de las mayúsculas, dependen mucho de la posición de los puntos a lo largo del discurso del texto escrito, y el uso de las mayúsculas cambia o no, puesto que la puntuación condiciona una forma directa y de aparición de las mayúsculas, ya que se puede presentar después de un punto y seguido, detrás de los puntos suspensivos, cuando escribes una carta, ¿no? Entonces, el uso de las mayúsculas no solo es en base a que te puedas tener signos de puntuación, sino que también se presentan cuando no hay signos de puntuación. ¿Y cuál es el ejemplo más claro, profesor, de que se puedan usar las mayúsculas sin signos de puntuación? Pues bien, cuando nosotros queremos usar las mayúsculas sin signo de puntuación, básicamente tenemos que entender que en un texto siempre se va a escribir con mayúscula todos los nombres propios, ¿ok? En cualquier tipo de texto. Y en general los nombres comunes se escriben con letra minúscula, pero en determinados contextos se va a emplear para nombrar una realidad distinta del resto, donde también se puede escribir con letra mayúscula, ¿ok? ¿Hay sustantivos que se escriben con mayúscula? Sí, hay sustantivos, ¿no? Nombres propios de personas, animales o cosas regularizadas como Isabel, Pedro, Rociante, Tizona. Apellidos, Ramírez, Martínez, García, con mayúscula. Nombres de dioses, Dios, Alá, Júpiter, Marte, Atena, Isis, Jehová, con mayúscula. Sobrenombres o apodos, Alfonso,
X el sabio, Manuel Benítez el cordobés, con mayúsculas. Los topónimos como América, Italia, Toledo, México, el Mancha, el Ebro, los Pirineos, Sevilla, Madrid, Sierra Nevada, se escriben con mayúscula, ¿no? Muchas de las situaciones también hay que tener en cuenta que los nombres de las calles y los espacios públicos en las ciudades se escriben con mayúscula, pero también se escriben con minúscula los nombres comunes a los que los acompañen, ¿no? Ahora, se escriben también con mayúsculas los nombres de los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, ¿qué más? Este y... Y oeste. Muy bien, genial. Donde también se tiene que tener en cuenta que también se escriben con letra mayúscula los nombres de la festividad. De las festividades generales de todo el año, como Navidad, Día de la Constitución, Feria de Abril, Día del Trabajador. Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros que las palabras que se escriben con mayúscula son los nombres de lugares, nombres de personas, nombres de origen, nombres de instituciones, nombres de festividades, símbolos, signos químicos y abreviaturas internacionales. Muy bien, profesor, entendido todo lo que usted me ha dicho con respecto al tema de las mayúsculas. Pero ¿qué pasa con las minúsculas? ¿Es muy importante también? ¿Existen reglas para las minúsculas? Pues la letra mayúscula en general se utiliza para la escritura genérica en el español. Por ejemplo, los días, meses y estaciones del año se escriben con minúscula en nuestra lengua, salvo que formen parte de un nombre propio, como por ejemplo Jueves Santo, ¿no? En ese caso, obviamente que se escribiría con mayúscula. Pero por otra parte, todos los nombres comunes se escriben por norma general en letra minúscula, salvo las excepciones mencionadas, como hace un momento, ya que de igual forma los nombres propios se van a recategorizar y utilizar comunes donde se deben escribir con letra minúscula, ¿no? Ahora, como usted, como señor, santo o don. Entonces, estas cositas tenemos en cuenta que como son comunes se escriben con minúscula. ¿Ok? Ahora, no hay muchas reglativas para fomentar el uso de la minúscula, porque básicamente todo se estructura al entender de que las minúsculas simplemente tienen que tener en cuenta que se escriben con minúscula a no ser de que inicien un escrito, como lo podemos encontrar en la pizarra, como los días de la semana, los meses del año, estaciones del año, los puntos cardinales, a menos de que se abrevien en general. Cuando abreviamos, ya sabemos que obviamente tienen que ir las letras mayúsculas. Y esto genera un cambio de intercepción entre lo que yo puedo usar en mi texto. Teóricamente es lo que ustedes tienen que aprender con respecto al uso de las mayúsculas y las minúsculas. Vamos a seguir escribiendo, vamos a ver un pequeño video para que nos oriente mejor en el tema de los usos de las mayúsculas y las minúsculas. Un tema muy sencillo, las reglas en ciertos factores nos pueden variar, pero no es muy difícil de aprender. ¿Ok?